Bien, ahora en este vídeo vamos a ver lo que son una pseudoclase más y vamos a ver algo también relacionado que son los pseudoelementos, ¿no? Anteriormente ya habíamos visto la pseudoclase hover, que si nos servía para estilizar un elemento cualquiera cuando el cursor estaba sobre este elemento, ¿no? Y también habíamos visto las pseudoclases link y visited, que eran más que nada relacionadas con los hipervínculos. Ahora vamos a ver otra pseudoclase general, que son las pseudoclases first of type y end of type, ¿no? Solo estamos viendo las pseudoclases más importantes, ¿no? Pero para ello aquí te voy a mostrar, ya tengo ya aquí este ejemplo, que tenemos acá, vamos a sacar esto. Ya, bien. Ya tengo acá este ejemplo no está estilizado, o está estilizado parcialmente. ¿Qué cosa es? Es simplemente una tabla, que es la tabla que ves acá, un horario, y debajo del horario tenemos tres párrafos, que son los tres párrafos que tú observas ahí. Bien, eso es todo, ¿no? Ahora, para utilizarse estas pseudoclases nuevas, ya para no estar estilizando todo, hay cosas que ya han sido estilizadas. Por si acaso, algo que no mencioné, me parece, dentro de las tablas, cuando uno hace tablas, las filas van con TR, obviamente, las cabeceras con TH y las celdas comunes con TD, ¿no? Eso ya lo había mencionado, pero dentro de la tabla también es posible colocarle un título, ¿eh? Un caption. Y ese caption sale justamente aquí, ¿no? Este es el caption de la tabla, horario de clase, por si acaso. Ok, entonces, bueno, rapidito para ir viendo lo que ya, repasando lo que ya hemos visto, el caption, el font family es para indicar el tipo de letra, no quiero que sea el tipo de letra por defecto. ¿Qué más tenemos aquí? El tamaño, el color del caption, que dice horario de clase, es azul, y text shadow, ¿no? Eso ya lo habíamos visto también, me parece, en un video pasado. Text shadow, ¿cuánto quiero que sea la sombra, ¿no? Horizontal y verticalmente, y de qué color quiero que sea la sombra, negra, ¿no? En este caso ahí está. Y ahora te darás cuenta que así como la letra tiene una sombra, la tabla en general también le he puesto una sombra, ¿no? Así como hay text shadow, para lo que son cajas, existe también box shadow. Box shadow. Quiero una sombra que horizontalmente sea de 3 píxeles, verticalmente de 5 píxeles y de color gray o gray, los dos, de color plomo. 3 píxeles, por eso es que al eje X sale más chiquita la sombra, ¿no? Verticalmente sale la sombra un poco más gruesa, que es de 5 píxeles. Entonces, aquí siguiendo repasando, ¿qué otras cosas raras hay por acá? Déjame ver. Eh, bueno, creo que ya todo esto lo hemos visto, ¿no? Ah, quizás acá, ¿no? En las celdas. TD es para estilizar cada uno de los cuadraditos, cada una de las celdas de la tabla, ¿no? Entonces quiero que los textos estén centrados, etcétera, eso ya lo habíamos visto, pero quizá esto de acá es nuevo, ¿no? Padding. Padding, ya habíamos hablado del padding. ¿Qué cosa era el padding? El padding era el espacio entre el contenido y el borde de un elemento, porque todos los elementos se representaban, se dibujaban como en cajitas, ¿no? ¿Recuerdas el box model? Ok, todos los elementos se representaban como en cajitas, todos los elementos tenían un contenido, un borde, y entre el contenido y el borde ese espacio se llamaba padding, y uno podía achicarlo o agrandarlo. Pero normalmente yo al padding le ponía un parámetro, ¿no? Acá le estoy poniendo dos parámetros. Si yo le pongo un solo parámetro, digamos así, padding 20 píxeles, ¿qué es lo que va a pasar? A la hora que yo hago, ese 20 píxeles se interpreta como que yo quiero un espacio de 20 píxeles en los cuatro costados, ¿no? Entre una caja y otra, entre oratoria y ajedrez, yo quiero aquí un espacio de 20 píxeles, arriba de oratoria, abajo de oratoria, a la izquierda y a la derecha. Obviamente esto está bien, el problema es que por arriba y por abajo están muy separadas los elementos, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno define el padding, uno podía definir, cuando le pones dos parámetros, eso me entiende que el primer parámetro es el espacio entre el contenido y el borde superior e inferior, mientras que estos 20 píxeles es el espacio entre el contenido y el borde de la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces aquí esto lo salvamos, esto lo ejecutamos y ahí está mejor, ¿no? Ahí está mejor. Entre arriba y abajo ya no hay mucho espacio. Hay espacio todavía.
Si yo no lo hubiese estilizado, estas letras saldrían pegaditas. Pero en este caso, como he puesto 5 píxeles de padding vertical, hay cierto espacio, ¿no? Suficiente como para que esto se vea como tal. Bien, ahora sí, vamos a lo nuestro. Primero, algunas pseudoclases, ¿no? Todas las clases, a cualquiera de los selectores yo le puedo aplicar una pseudoclase que se llama first of type. Así, first of type. Y entonces cuando aplico, el estilo que yo aplique se va a aplicar a todos los selectores, al primer selector que tenga ese tipo. Por ejemplo, yo tengo, en este caso yo tengo varias filas en la tabla. TR, 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 cada uno es un elemento. Cada fila es un elemento. Si yo a la primera fila, que es la cabecera, quiero aplicarle un estilo específico, entonces lo hago así, ¿no? No, hay varios TRs dentro de mi documento, pero yo quiero aplicarle un estilo específico al primer elemento. Y eso lo puedo hacer así, ¿no? Digamos, background color blue y el color de texto que sea white, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, si yo refresco, te cambia el estilo de la primera fila. Pero ese first of type no solamente se puede aplicar a las filas, yo le puedo aplicar también al primer párrafo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo así, párrafo y pseudoclase first of type, ¿qué estoy haciendo? Estoy preparándome para estilizar el primer párrafo de todos los párrafos. Yo tengo 3 párrafos en mi documento, pero de todos el primero va a ser estilizado, así como anteriormente ha sido estilizada la primera fila de todas las filas de mi documento. Entonces, el primer párrafo, digamos, a ver, digamos que yo quiero ponerlo en negrita, ¿no? Entonces sería font, weight, bold. ¿Sí, no? Digamos que el primer párrafo yo quiero ponerlo en negrita, entonces yo hago F5 y ahí está, ¿no? El primer párrafo se pone en negrita. Entonces este first of type no solamente para filas, en realidad para cualquier selector, ¿no? Para cualquier etiqueta HTML. La primera etiqueta de ese tipo la puedes estilizar de manera específica. Ahora también existe lo que se llama esta pseudoclase. Así como hay la primera, también hay la última de cada tipo, etcétera, ¿no? Así también hay last of type, ya puedes jugar con eso. Pero una interesante es esta de acá, end of type. La enésima de un tipo. Y eso utiliza un parámetro. Por ejemplo, igual, yo tengo varias filas. Entonces, quiero aplicarle, digamos, un estilo específico a una fila. A ver, ¿qué estilo le ponemos? ¿Qué tal? Background color. Tal así. Light gray. ¿Pero a quién? A la enésima. La enésima, digamos que es la cuarta. Yo le puedo poner así, ¿no? A la cuarta fila le doy un estilo específico. Que el fondo sea gris. De hecho, esta es la primera fila, la segunda, la tercera y la cuarta fila. La cuarta fila. Uno obviamente aquí puede poner cualquier número, pero no solamente puede poner números, ¿no? Eso es lo interesante. También hay palabras reservadas. Palabras reservadas como, por ejemplo, odd, por ejemplo, ¿no? O even. Even, que es una palabra reservada que significa que yo voy a aplicar este estilo a todos los elementos pares, no solamente al primero, o no solamente al segundo, al cuarto, al sexto, etc. Entonces eso te puede hacer que salga así. Y así como hay even, también le puedes poner odd, ¿no? También palabra reservada, y a todos los elementos pares, hace que salgan así, ¿no? Inclusive el título, el estilo del título, que es la primera fila, es sobrescrito. Uno puede sobreescribir estilos, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? El estilo de la primera fila yo ya lo había definido acá. TR first of type. Pero ahora este estilo que se está aplicando para las filas impares, 1, 3, 5, está sobreescribiendo el estilo anterior. De hecho, por eso el lenguaje CSS se llama lenguaje en cascada, ¿no? Porque yo puedo definir el estilo una vez y otra vez y otra vez, y el estilo va sobreescribiendo el estilo anterior, ¿no? Obviamente aquí ha sido una mala idea, porque si yo sobrescribo fondo azul con fondo, con fondo gris, obviamente el fondo gris va a prevalecer, ¿no? Bien, pero entonces,
En esta pseudoclase, el enésimo de un tipo, uno podría escribir, ya te dije, un número y uno selecciona un elemento específico, o uno podría escribir también par o impar, o también uno podría escribir expresiones con n. Por ejemplo, si yo quiero que cada múltiplo de 3 se pinte, así es lo que escribo, 3n más 0. Entonces, cuando yo lo registro, solo los múltiplos de 3 se pintan. La fila 1, 2, la tercera, 4, 5, la 6 y la novena, ¿no? Yo le puedo decir, pinta todos los múltiplos de 3 más 2. Entonces, también lo hace 2. ¿Sí o no? Y esos son los múltiplos de 3 más 2. Entonces, expresiones de este tipo, ¿no? Algo por n más algo. Así, ¿no? Por lo general, así, ¿no? Los múltiplos de 3, etc. Y ojo que estas pseudoclases, end of type y first of type, no necesariamente se aplican a las filas, ¿no? También los puedes aplicar a los párrafos, y eso ya lo puedes ver tú mismo, ya lo puedes practicar. Bien, ahora vamos a ver, estas son pseudoclases, ¿no? Todavía hay una pseudoclase más que es bien interesante y que la voy a ver en otro video, pero ahorita creo que es el momento, con este ejemplo en el que estamos, para darle un vistazo a lo que son pseudoelementos. La pseudoclase que te permite estilizar un selector específico, ¿no? Digamos, ¿qué cosa? Digamos un párrafo, digamos, una tabla, etcétera, ¿no? El pseudoelemento, ¿qué cosa es? El pseudoelemento te permite estilizar elementos dentro de un selector, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estilizar la primera letra de todos los párrafos, ahí tengo que usar estos pseudoelementos, first letter. Si yo quiero estilizar la primera línea de todos los párrafos, entonces aquí tengo que utilizar esto. Si yo quiero utilizar el texto que está seleccionado, acá hay otro. Entonces, para ver los pseudoelementos, mira cómo se escriben, ¿no? Siempre tienen, no es solamente un 2 puntos, sino un doble 2 puntos. Entonces, bien, quizá aquí estos párrafos que están abajo los podemos estilizar, ¿no? Con pseudoelementos. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar la fuente de la primera letra de cada párrafo, quiero que la primera letra de cada párrafo sea más grande. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Quizá podría utilizar la etiqueta spam, que la habíamos utilizado en un vídeo anterior, para estilizar palabras técnicas. Y tendría que utilizar spam y, bueno, cada primera letra ponerla dentro de etiquetas spam, ¿no? Quizá eso. Pero la otra manera, la manera más fácil es con pseudoelementos, ¿no? Yo le digo dentro de cada párrafo, pseudoelemento, ese doble 2 puntos, dice pseudoelemento. La primera letra, yo quiero que sea, ahí estoy definiendo el estilo para la primera letra, simplemente el tamaño, ¿no? Font size 28. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La primera letra de cada párrafo se agranda, como ven, ¿no? Y obviamente le puedes dar otro estilo específico, un tipo de letra específico, con sombra, etcétera, ¿no? Ahí puedes hacer un montón de cosas. Entonces, así es como estilizarías, por ejemplo, ¿no? La primera letra. Esto es un pseudoelemento, ¿no? Te ayuda a estilizar ciertos elementos específicos, ¿no? La primera palabra también debería haber, pero no hay, ¿no? No hay, desgraciadamente, ¿no? Hay la primera sentencia, sí, la primera oración. Después otra cosa también interesante es para que tú hagas estas selecciones, ¿no? Cuando tú seleccionas un texto, normalmente por defecto te sale el fondo azul y el texto blanco, ¿no? Pero eso tú lo puedes cambiar, ¿no? Tú también hay un pseudoelemento, es eso, ¿no? El texto seleccionado es parte de un párrafo. Entonces yo acá le puedo poner, ¿no? Selection se llama ese pseudoelemento. Yo quiero que todo el texto seleccionado de un párrafo tenga, por ejemplo, el background color, a ver, digamos, black, ¿no? Y el color de texto que sea white, así. Entonces, a la hora que yo actualizo mi página, la selección ya es distinta, ¿no? Si yo selecciono texto, ahora el fondo del texto seleccionado es negro. Entonces, esas son algunas aplicaciones de pseudoelementos. Esas son algunas aplicaciones de pseudoelementos. También existe, a ver,
el after, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué cosa hace el after? El after escribe algo, me parece, al final de cada elemento, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo pongo P after, al fin, después de cada párrafo, escribe un contenido. Escribe un contenido que diga fin de párrafo. Por decir cualquier cosa, ¿no? Fin de párrafo. A ver, vamos a ver esto. Grabamos, actualizamos y ahí está, ¿no? Al final escribe siempre fin de párrafo y fin de párrafo, ¿no? Que ahí lo ven, ¿no? Fin de párrafo escribe. Bien. Y ahorita que me estoy dando cuenta, ese fin de párrafo no se puede seleccionar, ¿eh? O sea, es como que un texto especial, ¿no? Es como un texto especial que añade, como una firma que añade al final. Se puede seleccionar hasta ahí nomás, ¿no? No se puede seleccionar más. Interesante. Bien, entonces, estos pseudoelementos no necesariamente pertenecen a los párrafos, no necesariamente tú los puedes aplicar con la etiqueta P, sino con cualquier etiqueta, ¿no? Pero ya prueba, con algunas puede tener sentido, con otras puede no tener sentido. Entonces, estos son pseudoelementos, dos diéresis, first letter, selection, after, etc. Y estos de acá, first of type, end of type, son pseudoclases, ¿no? Así se llama. Bien, entonces ahí lo dejamos por ahora.